Hola, bienvenidos a su podcast Educándonos los unos a los otros. Hoy disfrutamos de la dulce compañía de mi hija Rosa Valera, la chica. Bienvenida, chica. Hola madre, ¿cómo estás? Bien, mi hija, ¿y tú? Contenta. ¿Por qué estás tan contenta? Bueno, porque ya estamos dando un paso en el mundo de la tecnología, que es la forma de educar en masas que hoy tenemos. Sí. Y hoy vamos a recrear esas conversaciones de la familia Valera. Siempre se conversa cada noche. Hay un tema distinto por el que conversar y hoy la conversación va a ser compartida con nuestra gente. Así es. Hoy quedamos que vamos a hablar de inversión en la educación, Rosa, que es una de tus pasiones. Sí, el contexto de la familia Valera Ariza como espacio de crecimiento era un contexto en el que siempre se hablaba de educación. Y eso hizo que a mí me interesara mucho el tema de gestión de la educación. ¿Tú recuerdas, mami, un año que fuimos a Monterrey? Yo creo que fue el primer año que yo fui. Y si no me equivoco, tiene que haber sido antes del 2007. En ese encuentro de Monterrey, donde yo conocí a Bernardo, a la maestra Lupita, al profesor Anaya, también había un señor mayor, bien mayor, muy agradable. Cuando ese señor se sube a hablar, que yo veo que él es premio Nobel de Economía. Inmediatamente mi mente dijo, ¿y por qué un premio Nobel de Economía va a hablar en un seminario de educación temprana? ¿Tú recuerdas ese año? Por supuesto, 2006. ¿Fue 2006? 2006. Ah, yo no tenía bien la fecha. Yo lo dividía era con un trabajo, pero bueno, el doctor ¿Qué pasó Heckman, ahí? ¿Qué pasó ahí? bueno, para mí ese fue un momento especial porque yo comprendí por qué el- la inversión en educación que hacemos en la República Dominicana no funcionaba. Y saber que el doctor Heckman demostró con una ecuación cómo debe invertirse en La educación, ecuación de Hedman. la ecuación de Heckman, y que Heckman ganó un premio Nobel con eso. Así es. Entonces yo me decía, pero ¿y por qué será que no lo hacemos? Porque ahí está. Están los papeles, está la evidencia científica. Entonces, Rosa, me gustaría que le expliques a la gente en qué consiste esa ecuación de Hedman que le hizo ganar el premio Nobel y que Mi- a ti te ha motivado tanto. Sí, desde ese año yo me siento muy motivada porque hay una solución. Se existe, se ha probado. Lo que Heckman plantea es que se necesita, lo que se vaya a invertir, ¿verdad? Ese monto, sea cual sea, se tiene que utilizar en los primeros 6 años de vida de la persona. Esa inversión en los primeros 6 años de vida o en primera infancia tiene una forma de invertirse, un modo de invertirse para que sea rentable. Y Heckman lo que demostró es que por cada dólar que se invierte de determinada manera hay un retorno entre 7 y 19 dólares. Entonces él plantea, invierto temprano, desarrollo a la persona y sostengo esa inversión. Esa es la ecuación que produce ganancia. Invierto, desarrollo, sostengo, gano. Y si mal no recuerdo, él se remonta a la prenatalidad. Es así. Cuando hablamos de inversión en primera infancia, no se puede esperar que el niño nazca, Exactamente. porque cuando el niño nace, Ya es un poco tarde. su cerebro está Puede formado. ser tarde. Sí, no es que está todo perdido, jamás, pero el cerebro está formado. Sí. Entonces, Heckman plantea que la inversión tiene que ser lo que se ha aprendido con sus estudios desde la prenatalidad, se le llama prenatalidad, preconcepción, es decir, que hay que trabajar con la madre y el padre desde antes que el niño se conciba, es decir, si un papá engendra un niño embriagado y una mamá hace la gestación en un entorno de violencia, de sufrimiento, de agonía, pasando hambre, no hay forma de que ese cerebro sea muy bueno.
no quiero decir bueno, porque ese es un calificativo injusto. No hay forma de que pueda desarrollarse de una manera sana. Exactamente. Entonces, lo que se ha aprendido, yo antes de sentarme aquí decidí buscar cuál es la tasa de interés más alta que se puede encontrar para un certificado financiero en la República Dominicana. Es un 6%. Un 6% anual. Si tú lo dejas 2 años por 24 meses. O sea que viene. La ecuación Heckman demostró, la teoría de Heckman demostró que por cada dólar que se invierte desde la gestación hasta los primeros 6 años de vida del niño, el retorno que tiene el Estado que haga esa inversión es de 7 a 19 dólares. No hay nada que deje más dinero. Así es. Entonces, un Estado como administrador de los fondos de todos los ciudadanos, la forma más rentable que tiene de invertir el dinero de todos es garantizando que desde la gestación hasta los primeros 6 años de vida, el ser humano desarrolle todo su potencial. Rosa, y si se atiende desde la preconcepción, la garantía aumenta. Yo conversaba con un grupo de estudiantes de educación y les decía que el útero de la madre es como el terreno donde se siembra una semilla. Le hice esa ilustración. Si ese útero está sano, si ese útero está limpio, y como tú decías ahorita, está libre la madre de violencia, la joven, está libre de alcohol, sustancias, drogas. exactamente, sustancias dañinas, pues cuando va a concebir, ahí va necesariamente a germinar el bebé en un ambiente saludable. El ambiente del bebé es el útero, su primera aula, su primera hábitat. Y si eso está limpio en la preconcepción, cuando hablamos de limpio es libre de violencia, drogas, alcohol, etc. Y buena nutrición, tenemos una buena garantía de que ahí va a germinar un ser humano con más posibilidades de salubridad. Es así, y contrasta mucho con una cifra de que el 22% de los partos que hubo en la República Dominicana en el año 2023 fueron de niñas de 12 a 19 años. Entonces, sí, contrasta mucho. Y también aprendimos ese año, y luego continuamos investigando, que entonces ya yo sé que tengo que gastar, invertir desde la preconcepción, como tú acabas de decir, desde esa madre que va a concebir, ese padre que va a concebir, hasta los primeros 6 años, pero también es importante saber cómo y cuándo. ¿Cómo y cuándo invertir? Sí, y en dónde deberíamos estar gastando el dinero. Mira, tú recuerdas, yo no sé si eso se usó más tiempo, pero en el cachón, cuando un muchacho no era como muy despierto, se decía que le faltó ácido fólico. Sí. El doctor Fausto Minaya, por allá por la década del 90, nos decía eso. Cuando un estudiante no era muy bueno, decía tal vez la mamá no consumió el ácido fólico suficiente para que la estructura cerebral de ese niño viniera bien dotada, viniera fuerte. A Jesús. Sí. Tenías razón. Entonces hay que invertir en ácido fólico. Es la mamá, en la nutrición de la mamá. Sí. Esa frase, yo no sé cuán popular era, pero sí, es muy importante. En el cachón se hizo famosa. Y veamos entonces cuáles factores van a favorecer que el desarrollo de ese niño sea lo suficientemente sano para que ese niño no le cueste a la sociedad el 100%. Porque lo que pasa es que el Estado va a tener 2 opciones. O invierto de forma temprana con una rentabilidad hasta de 19 dólares o no invierto nada y dejo que ese niño se me convierta en una carga al 100% cuando sea un adulto que infrinja la ley. Un gasto público. Que vaya preso, que cause daños. Que no respete a nadie, que no se cuide su cuerpo, él mismo se intoxica. Y que él no le tenga amor a nada. Ni parámetros morales, porque está desde sin límites, sin límites. Está desde el que se roba una gallina hasta las estafas que, yo no sé si son estafas,
Sí, Todos los lo casos de los bienes ahora, raíces. ¿no? Los bienes raíces, ¿no? Y los casos que hay ahora aquí en la política dominicana tan sonoros y de unas cifras de millones que uno no la logra ni concebir. Eso también es delincuencia. Entonces yo puedo tener el delincuente de una gallina y el delincuente de miles de millones al Estado. Eso se previene con atención integral en la primera infancia, porque el ser humano que no recibe una buena atención en sus primeros 6 años de vida, sus probabilidades de delinquir y de que le cuesten al Estado el 100% son muchas más altas. Entonces, vámonos con los factores que menciona Heckman que hay que utilizar. Son nutrición, que ya hemos conversado de eso, y que quizás, mami, al podcast haya que invitar un nutriólogo, un Por supuesto, nutricionista. ya lo tenemos en la lista. Sí. El siguiente es resolución de conflictos. El menor de 6 años que aprende a resolver los conflictos de forma pacífica va a ser un joven y un adulto que resuelva los conflictos por forma pacífica, porque la única constante en la existencia humana es el conflicto. Exactamente. Y eso hay que aprender a resolverlo. No se puede evitar el conflicto. Y se aprende en los primeros 6 años de vida. Le decimos siempre a las madres, permítanle a sus hijos resolver los problemas que todavía son de su tamaño. Exacto. Porque el problema de un niño de 3 años es del tamaño de él. Y si al niño de 3 años, que su problema es de su tamaño, que Sí. es que un niño le quitó el juguete y se lo pegó en la nariz, Sí. y la mamá viene o la maestra, mira muchacho, y le quita el juguete, papá, ¿y tú para qué? No le está dando herramientas No le permite desarrollar. para que él resuelva su conflicto. Exactamente. Entonces, ese niño se va a acostumbrar o a pegar el grito y no hacer nada, o a dejarse quitar el juguete, o a agredir O a violentarse. de forma violenta al que le quitó el juguete. Exactamente. Ninguna de las 3 opciones son constructivas. Pero ese mismo va a ser el adulto que va a enfrentar al policía de tránsito, va a ser el adulto que le va A a golpear violentar a su compañera. a su pareja, A su pareja. porque él no sabe manejar conflictos. No maneja su frustración, que eso es una anécdota en el contexto Valera. El siguiente paso, nutrición, resolución de conflictos y descanso. Y ustedes dirán, ¿pero cómo el descanso? Para crear personas que le devuelvan a la sociedad la inversión. El cerebro que no descansa se embromó. Fíjate que en la rutina de inicial y preescolar, el descanso aparece tan seriamente marcado como aparece en las demás actividades. Sí. Tiene que descansar obligatoriamente y en eso tú has sido muy buena desde chiquita. Explica bien qué pasa mientras la gente descansa, Rosa. Cuando las personas descansan, el cerebro realiza muchas funciones asociadas a higiene y rehabilitación y reconstrucción. Yo lo que soy es maestra, pero en mi experiencia como docente, desde que esos niños llegaban así, yo sabía que no había dormido, cuando no se aguantan. Y luego en la recuperación del Guillain-Barré, que yo dormía mucho, y el neurólogo dijo, para soportar el nivel de reproducción celular que está teniendo tu cuerpo al fabricar mielina, tienes que dormir casi como un bebé. Porque ese sueño, ese descanso es que le permite al bebé en tan pocos meses crecer tanto. Y entonces yo dije, ay, pero eso tiene sentido. Sí. Entonces sí hay que descansar. Y hay que diseñar el descanso. Sí. El descanso tiene que programarse. Y más ahora. Y diseñarse como una actividad cualquiera. El otro factor que incentiva que la inversión en educación sea rentable, oigan, ¿de qué estamos hablando? Inversión en educación rentable. Ya dijimos nutrición, dijimos solución de conflictos, dijimos descanso. El juego. Ahí sí. Jugar sin juguetes. Jugar. Que ese cerebro haga una creación completa. Se imagina el mundo. De la actividad, de los instrumentos de la actividad y del resultado de la actividad. De las reglas de juego. Y de las reglas del juego. Jugando es que los niños aprenden a obedecer reglas. Sí. Por eso mientras un niño juega, y se lo digo a los papás, no los interrumpan que están trabajando. Están haciendo su trabajo principal. Exacto. Entonces, el entorno
de la casa, del barrio y de la escuela tiene que permitir jugar. No juguetes, jugar. Jugar, la acción de jugar. Y cuando leía eso, inmediatamente recordé esos proyectos municipales que hemos observado alrededor del mundo, en donde las municipalidades se encargan de que los barrios tengan espacios para juego y recreación infantil. Bueno, mira, Rosa, tú sabes que yo en mi libro Educando en Versos le dediqué unos versos a las canquiñas, a los parques, porque fueron los primeros parques populares, hechos a mano, como se dice, y que se pegaron en el corazón. Vamos a jugar para la canquiña, vamos para el canquiñita. Y cada barrio tenía un canquiña, tan ligero, tan asequible, que le permitía desarrollarlo todo con el mínimo, Todo que con eso es el lo mínimo. importante. Entonces, en este momento, atención a los alcaldes del país entero. Vamos a trabajar parques, no parques llenos. El parque no tiene que estar lleno de juguetes. Es un espacio de Es un recreación. espacio de recreación. Tiene que haber lo necesario. Un parque demasiado lleno quita movimiento. Y tiene que haber suficiente espacio libre donde el niño pueda crear su propio juego con sus amigos y diseñar sus propias reglas. Exactamente. Entonces, vamos por nutrición, solución de conflictos, descanso, juego, y aquí viene, yo creo que el concepto que ha caracterizado tu pedagogía, que es el afecto. Ay, sí, la pedagogía del amor. El cerebro que no recibe afecto no crece, no se desarrolla. Así es. Infelizmente, la humanidad cuenta con una demostración de eso, que fueron con niños de un orfanato ruso. No fue un experimento, fue simplemente que esa desgracia pasó y esos niños huérfanos, había un niño que la señora que limpiaba en la noche lo tocaba, le hablaba, y ese niño no solo se desarrolló mejor, creció mejor, era más sano, es que ese niño era el que estaba recibiendo afecto. Así es. Entonces, en la cultura dominicana se estila a decir, ay, es que a mí me enseñaron, o a mí no me enseñaron, o a mí no me daban cariño y yo no sé dar cariño, y el cariño no tiene una sola manera. No. Pero el cariño se tiene que sentir. ¿Y cómo? Como el niño lo sienta. Del libro Los 5 lenguajes de amor, yo siempre le digo a los padres que la forma que su hijo necesita que usted demuestre el afecto, una pista es como él se lo demuestra a usted. Exactamente. Por ejemplo, de los nietos Valera hay una nieta que dice, yo te amo mucho, yo te extraño. Ese es su lenguaje del amor, Ese es su lenguaje de amor. verbalizar el sentimiento. Ella necesita que se lo le digan. Pero hay otro nieto. Y lo pregunta, Sí. abuela, yo te amo, tú me amas. Sí. Entonces Con ella que se lo digan, ella se siente bien. palabras de afecto. Pero tenemos otro nieto que ese nieto lo que le gusta es que lo soben. Pegar la carita. Y que lo soben. Sí, para que lo... Desde antes del saber hablar, él me cogía la mano y se acariciaba. Ah, sí, ese es otro, el del sobito. Sí. Ese nieto es que lo soben y con eso él es feliz. Entonces, el mismo niño te va diciendo. Sí. Tenemos un nieto que lo que le gusta es hacer proyectos y actividades. Y termina con un abrazo cuando termine el proyecto. Y él sentarse a diseñar un proyecto y hablar, entonces ese nieto, su amor lo está demostrando dando su tiempo. Sí. Y él se siente amado cuando tú le das tu tiempo. Así es. Entonces, cada niño le va a decir a usted la forma en que él se siente amado. Entonces usted tiene que demostrarle amor en el lenguaje que él se siente amado. Prestar atención, es prestarle atención a lo que el niño hace. Porque él le va a ir diciendo. Sí. Entonces, y el amor es una vitamina insustituible. Seguro, mira, Rosa, y cuando tú hablaste del tema de nutrición, de los aspectos que Heckman plantea, ahí viene el asunto de la lactancia. Durante la lactancia está la nutrición, pero está el afecto.
Sí. No hay una cosa más grande que cuando usted se coloca esa criatura en el brazo para amamantarlo. Ahí hay un encuentro del tercer tipo, como dirían los muchachos de la televisión. Es un encuentro de un afecto profundo. Sí. Entonces, Y además están todos los sentidos involucrados, entra todo. porque está el tacto, está el olor de la mamá, está el sabor de la leche, El mirarse ojo a ojo, cara a cara. la voz cuando la mamá le dice, mi niño tan bello, y el caso es que todos los sentidos están involucrados en la lactancia y eso solamente por tener todos los sentidos involucrados es como una explosión de conexiones neuronales. Por supuesto. Y de Imagínate, desarrollo integral de las ¿cuántas inteligencias. veces al De día se todo. lacta un bebé? Bueno, en el primer tiempo eso es cada 2 horas. Imagínate, cada 2 horas Ese encuentro ese estímulo tan grande y tan valioso tan importante. y que rinde tanto, porque pone todos los sentidos en función y cada sentido funcionando son conexiones neuronales nuevas. A mayor número de conexiones neuronales, ese es un cerebro más eficiente, Más digamos, eficiente, más apto para los más aprendizajes, ágil. para el amor, para todo. Sí, entonces, y el último aspecto que encontraron en el estudio de Heckman tiene que ver con el apego seguro. Eso también de una vez me Sí, transporta a Monterrey. Apego sí. seguro. En los estudios que ha realizado, De ay, de Angulo. Miguel de Angulo. Angulo, eso me lleva a mí a Bolivia. Sí, de una vez. Miguel Entonces, de Angulo y Estela, y Estela, que son tiernos los ellos. tiernos esposos. Pues el apego seguro, que es, yo le digo, en palabras mías, yo sé que los expertos tienen otros, que es que el bebé, desde que sale del útero de la mamá, sienta que él está bien cuidado. Es decir, eso de que de dejar al muchacho llorando para que Ay, aprenda, llorando no se y de aprende. que llorando se desarrolla No, mentira. eso no se aprende. Bajo la tristeza no hay desarrollo. Entonces el bebé y el niño hasta los 6 años, toda la vida, tiene que saber que él cuenta con usted. Ay, sí. Sentirse seguro cuando lo bañan, cuando lo visten, cuando lo alimentan. Si el bebé no quiere los granos de habichuela, los granos de habichuela no son fáciles, Son difíciles de digerir. son difíciles, entonces quite esos granos del medio y déle esos arrocitos con crema de Entonces, habichuela. el niño necesita tener en sus padres, y si sus padres no están, En el por- adulto más en cercano, en el su adulto, cuidador y en principal. el adulto que esté bajo que lo tenga bajo su custodia, necesita sentirse protegido a nivel físico, emocional, alimenticio, eh, Afectivo. afectivo. Él necesita sentirse protegido y él se va a apegar y apegarse no es malo. Ay, no. Apegarse es una protección que tenemos los seres humanos. Entonces, sí tiene que apegarse de forma segura, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo he visto padres que chantajean a los muchachos, si hace esto, te doy esto, No, si hace no, tal cosa, no le digo a tu eso no es no, apego, no. eso es chantaje Eso y es un feo negocio y es abuso. y es abuso El también. apego seguro es un apego basado en el amor, en suplir las necesidades que le permitan una vida confortable, En un estar, espacio seguro. en presencia. Y en eso del apego seguro, Rosa, está el tiempo que los padres le dedican a los Sí, hijos. claro. Hay un estudio por ahí en el que a los niños le dicen que qué prefieren, el juguete o tiempo con sus padres. Gana el tiempo con el padre Y siempre. siempre gana el tiempo con el padre. No importa, Solamente niños que están muy solos piden el juguete. sí, y porque se han resignado. Exacto. Rosa, entonces, en la República Dominicana, volviendo a Heckman, porque como que medio dimos la vuelta, en la República Dominicana tenemos 10 años ya eh, manejando presupuestos, haciendo cosas. ¿Qué pasa que no tenemos producto? ¿Qué recomendación empírica le Bueno, podríamos hacer desde este podcast a nuestras autoridades? ahí yo voy a tener un acto de osadía y es que yo no voy a... Es una osadía nosotras No, meternos en sí, sí, esto, claro, pero pero ahora seguimos va a adelante. incrementar la osadía. Y es que yo no voy a citar a Heckman, sino que yo voy a citar una frase que yo he ido acuñando con los años, no es mía completamente,
es construida con mis maestras universitarias de enseñanzas que me fueron dejando a lo largo de la vida, maestras como doña Nacejas, como doña Carmen Mildred, como la profe Marisol. Marisol Romano. Sí. Yo fui construyendo un método que no es mío y es enseñar, acompañar, exigir y pedir, Cuentas. y permitir que, yo digo disfrute de la consecuencia, porque yo entiendo que con un buen acompañamiento la consecuencia tiene que ser buena, pero te lo voy a explicar rápidamente uno a uno. Enseñar, por ejemplo, tú no puedes pedirle a ningún ser humano que haga algo para lo que tú no lo has enseñado. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Que se utilice el método enseña, acompaña, exige y que disfrute de la consecuencia desde la cabeza. Si el presidente hace eso con sus ministros, si el ministro hace eso con sus directores, los directores con los encargados hasta que llegue al maestro y el maestro al niño, todo el mundo en el puesto que esté tiene que enseñar, acompañar, exigir y pedir y que se disfrute de la consecuencia. Y yo vamos a poner un ejemplo. Hay una política de Estado de que el niño y la niña tienen que alfabetizarse en primer grado. Eso está en una política. Entonces, la política, digamos que está a nivel de ministro. Eso baja a nivel de viceministro. Entonces se van en los viceministerios a hacer los libros de texto, se van a suplir desayuno escolar, útiles escolares, el currículo escolar, lo que tiene que saber leer. Vamos a hacer todo eso. Entonces vamos a capacitar a los regionales, a los distritales, a los maestros, al director de la escuela. Llega el muchacho, hace el primer grado y no aprende a leer. Ay, sí. Entonces se rompió el método. Se cae. Es que el método tiene que tenerlo de vivir la consecuencia. Exactamente. Hay que comenzar a pedir cuentas. Si aprendió a leer, hay que premiar. Si no aprendió a leer, hay que castigar. Y dirán, pero eso no, castigar. Eso, ¿cómo tú lo de castigo en esta época? Ay, pues eso sigue funcionando. A lo bueno se premia, a lo malo se castiga. Se condena de alguna manera. De ¿Cómo? alguna manera. Exacto. El cómo vamos a... Pero tiene que haber premio para lo bueno y castigo para lo malo. Por más que se discuta qué está bien y qué está mal. Y ojo, yo no estoy diciendo que se castigue al maestro. De ninguna manera, porque el maestro es el último eslabón. Y tú y yo sabemos, los estudiantes que hemos manejado, en donde hay una mamá esquizofrénica, hay un tío con abuso sexual, hay un papá ausente, no hay maestra que haga que ese niño se alfabetice. Exactamente. Pero mi trabajo como Estado no es solo la alfabetización, es garantizar el bienestar. Garantizar el bienestar general de esa criatura. Como diría mi amiga Begoña, es a la criatura que hay que garantizarle. Es su bienestar. Su bienestar. Y las familias en la sociedad dominicana tienen una situación tan compleja que ese proceso de garantizar el bienestar a veces es tan amplio que sobrepasa mucho la escuela. Pero entonces deberían existir y existen otras instituciones del Estado que puedan apoyar la escuela y conectarse. Pero yo sigo teniendo como meta, como escuela, que ese muchacho lea. Y si no lee, yo tengo que tener los mecanismos. La alternativa de solución. Y así sucesivamente. Entonces, y los que leen, hay que celebrarlo, hay que tener premios, hay que el maestro del mayor porcentaje de alfabetización mandarlo de viaje, que vaya a Finlandia. A Finlandia. Mira, Rosa, entonces yo agradezco mucho. Ha sido la conversación tan amena como las que tenemos cada noche. Y iremos refinando este proceso con las luces y las cámaras. Exactamente. Y definitivamente vamos a seguir con el tema de la inversión en educación y por aspectos. Sí. ¿Con qué cerramos entonces esta participación tuya?
tratando de emular lo que ocurre en las conversaciones de la familia Valera, que se suelen dar o cocinando o después de comer, y es la música. Entonces, yo recuerdo una vez, yo creo que tenía que tener 12 o 13 años, que yo estaba negada a bailar porque yo no bailaba bien. Y papá me dijo, si tu trabajo fuera bailar, tendrías que bailar bien. Pero como tú no vas a estudiar eso, ¿tú quieres ser bailarina? No, pues solo disfruta. Exactamente. Entonces, sí, ese consejo de papá yo lo he aplicado para todo mi disfrute de las artes. Entonces vamos a cerrar con un verso de mi amigo personal Mario Benedetti, pero cantado por mi otra, ella no era mi amiga personal, pero sí muy admirada. La gente va a creer que yo conocí a Benedetti. Sí. Doña Sonia Silvestre. Y es un pedacito de una canción. Yo te lo voy a comenzar y tú me sigues, porque ninguna de las dos vivimos de cantar, ¿verdad? No. Entonces podemos Pero cantar. nosotras disfrutamos cantar. Disfrutamos cantando. Mira, es que todo esto que hemos hablado de cómo y cuándo invertir en la educación en la República Dominicana, yo quisiera que pasara lo que Benedetti decía en voz de Sonia cuando decía, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, tú y yo, madre, somos mucho más que dos. Gracias, Rosa. Qué lindo. Público, vamos a aplaudirnos. Gracias, qué lindo. Volveré el próximo mes o la próxima semana al podcast. Educándonos los unos a los otros. Educándonos los unos a los otros.